Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título que sí, lo sé, es bastante explosivo, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, concretamente el mundo de las series turcas y aún más concretamente el corazón de miles, incluso millones, de fans alrededor del planeta. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar del rumor, bueno, más bien del anuncio, del posible, del súper esperado, del compromiso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo sé, respiren hondo, tomen un poquito de agua, porque esta noticia es de esas que te dejan sin aliento. Y antes de que empecemos a desgranar todo el jugo que tiene este melón, no olviden darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores chismes, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público. La química que tenían en pantalla era innegable, palpable, casi podías tocarla con las manos. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y, después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Su relación fue seguida con lupa por los fans, que se emocionaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción que tenían en redes sociales. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas. Pero como suele pasar también en estos casos, la burbuja de felicidad explotó y, después de un tiempo juntos, anunciaron su separación. ¡Oh, la tragedia! El mundo de los fanáticos se vino abajo, los corazones se rompieron en mil pedazos, y todos nos preguntábamos qué pasó. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas, otros, los más dramáticos, de terceras personas. Lo cierto es que independientemente de los motivos, Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque después de meses de silencio, de proyectos por separado, de vidas aparentemente distintas, empezaron a surgir rumores de una posible reconciliación. Sí, amigos míos, lo que están oyendo. Pequeñas pistas aquí y allá, comentarios en redes sociales, fotos en lugares sospechosamente parecidos. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban volviendo a conectar. Y ahora a la bomba, según varias fuentes de información, algunas de ellas bastante fiables, Hande y Kerem estarían comprometidos. ¿Comprometidos? A punto de casarse. De darse el sí quiero frente al altar. Pero, ¿de dónde surge esta información? Bueno, la verdad es que la fuente principal es un medio de comunicación turco bastante conocido por dar exclusivas sobre el mundo del espectáculo. Según este medio, Kerem le habría pedido matrimonio a Hande durante un viaje romántico que hicieron a las Islas Maldivas. Al parecer, la pedida fue súper romántica, con una puesta de sol de ensueño, un anillo de diamantes espectacular, y por supuesto, la respuesta afirmativa de Hande. Pero como les decía, todavía no hay confirmación oficial ni por parte de Hande ni por parte de Kerem. Sus representantes han guardado silencio y no han querido hacer declaraciones al respecto. Lo cual, sinceramente, no hace más que alimentar aún más los rumores y la expectación. Ahora bien, analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Es posible que Hande y Kerem estén comprometidos? Yo creo que sí. No sería la primera vez que una pareja se reconcilia después de una ruptura y decide dar el paso de casarse. Además, la química entre Hande y Kerem siempre fue innegable, y aunque su relación tuvo altibajos, es evidente que se siguen queriendo. Además, hay que tener en cuenta el contexto mediático. Hande y Kerem son dos de los actores turcos más populares del momento, y su relación genera mucho interés en el público. Un anuncio de compromiso sería una bomba mediática que les beneficiaría a ambos en términos de popularidad y visibilidad. Pero por otro lado, también hay que ser cautelosos. Los rumores son solo rumores, y hasta que no haya confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Podría ser que todo esto sea una invención de los medios de comunicación, o una simple estrategia de marketing para generar interés en sus próximos proyectos. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son expertos en mantener a sus fans en vilo. Les encanta jugar al despiste, dar pistas contradictorias, y generar expectación en torno a su relación.
Así que no me extrañaría nada que esta noticia del compromiso sea parte de una estrategia para mantenerlos a todos enganchados. Pero independientemente de si es verdad o no, lo que está claro es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y shippeadas por el público. Y aunque su relación haya tenido altibajos, sus fans siguen soñando con un final feliz, con una boda de ensueño, y con una vida juntos llena de amor y felicidad. Y hablando de sus fans, la reacción a esta noticia del compromiso ha sido de auténtica histeria colectiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de buenos deseos, y de súplicas para que Hande y Kerem confirmen la noticia cuanto antes. Los hashtags #Andercel, #Kerembursin, y #Hande y Kerem Evlenillor se han convertido en trending topics mundiales, demostrando una vez más el enorme poder de convocatoria que tienen estos dos actores. Muchos fans han creado montajes de fotos y vídeos imaginando cómo sería la boda de Hande y Kerem. Han elegido el vestido de novia, el lugar de la ceremonia, la música, los invitados. Todo, absolutamente todo, está pensado al detalle. Incluso han creado perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por Hande y Kerem para anunciar el compromiso y felicitarse mutuamente. ¿La locura? Pero también hay algunos fans más escépticos que prefieren esperar a la confirmación oficial antes de ilusionarse demasiado. Recuerdan la decepción que supuso su separación, y no quieren volver a pasar por lo mismo. Prefieren mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores. Y es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones son efímeras, los rumores son constantes, y las estrategias de marketing están a la orden del día. Así que lo mejor es tomarse las cosas con calma y no creer todo lo que se dice hasta que no haya confirmación oficial. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que Hande y Kerem están realmente comprometidos? ¿Les gustaría verlos casados? ¿O creen que todo esto es un simple rumor? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos hablado del rumor del compromiso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha ilusionado a miles de fans alrededor del planeta. Hemos analizado las fuentes de la información, las posibles razones detrás de este compromiso, y las reacciones de los fans en redes sociales. Hemos concluido que aunque aún no hay confirmación oficial, es posible que Hande y Kerem estén realmente comprometidos, dada la química que siempre ha existido entre ellos y el contexto mediático en el que se encuentran. Sin embargo, también hemos advertido que es importante ser cautelosos y no creer todo lo que se dice hasta que no haya confirmación oficial. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. No olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones, y sus teorías sobre el posible compromiso de Hande y Kerem. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí conmigo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por su buena onda. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, y me siento muy afortunada de tenerlos como suscriptores. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, esperen. Antes de que me vaya definitivamente, quiero profundizar un poco más en este culebrón. Porque, seamos honestos, esta historia tiene más capas que una cebolla, y no quiero que se me escape ningún detalle jugoso. Para empezar, hablemos un poco más de las fuentes que han filtrado esta información. Como ya les mencioné, se trata de un medio turco con buena reputación en cuanto a exclusivas del mundo del espectáculo. ¿Pero quiénes son sus fuentes internas? ¿Serán amigos cercanos de Hande y Kerem? ¿Algún miembro de sus equipos de representación? ¿O quizás algún paparazzi que logró captar el momento de la pedida de mano? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si la noticia es verdadera, es probable que la información haya salido de alguien muy cercano a la pareja. Alguien que estuvo presente en las Maldivas, o que fue contactado por Hande o Kerem para contarles la buena nueva. Y hablando de las Maldivas, qué lugar tan romántico para pedir matrimonio. Playas paradisíacas, aguas cristalinas, puestas de sol de ensueño. Sin duda, el escenario perfecto para una declaración de amor.
Me imagino a Kerem arrodillándose frente a Ande con el sol poniéndose en el horizonte y un anillo de diamantes brillando a la luz de las velas. ¡Ay, qué romántico! Pero seamos realistas, una pedida de mano así de espectacular debe haber costado una fortuna. Se rumora que Kerem no escatimó en gastos para sorprender a Ande, y que el anillo de diamantes es de una marca exclusiva y tiene un valor de varios miles de dólares. Un verdadero lujo. Ahora bien, ¿cómo sería la boda de Ande y Kerem? Los fans ya están especulando sobre todos los detalles: el vestido de novia, el lugar de la ceremonia, la lista de invitados, la música, la comida. Todo. Algunos sueñan con una boda tradicional turca con música folclórica, bailes típicos, y un banquete lleno de delicias locales. Otros prefieren una boda más moderna y glamurosa, con un vestido de diseñador, una fiesta en un lugar exclusivo, y la presencia de celebridades de todo el mundo. Personalmente creo que Ande y Kerem optarían por una boda que combine lo tradicional con lo moderno. Algo que refleje sus raíces turcas, pero que también tenga un toque de sofisticación y glamour. Me imagino a Ande luciendo un vestido de novia espectacular, pero con un diseño sencillo y elegante. Y a Kerem vestido con un traje clásico, pero con un toque moderno. En cuanto a la lista de invitados, seguramente incluiría a sus familiares, amigos cercanos y compañeros de trabajo. También es probable que inviten a algunos de los actores y directores más importantes de la industria televisiva turca, así como a algunas celebridades internacionales. Y hablando de compañeros de trabajo, ¿cómo habrán reaccionado los miembros del elenco de Senkalkapm a esta noticia del compromiso? Seguramente estarán muy felices por Ande y Kerem, y les desearán lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Después de todo, ellos fueron testigos de su historia de amor desde el principio, y saben lo mucho que se quieren. Pero no todos son felicitaciones y buenos deseos. También hay algunos detractores que critican la relación de Ande y Kerem, y que no creen que este compromiso sea sincero. Algunos los acusan de estar utilizando su relación para generar publicidad, otros los critican por sus altibajos amorosos, y otros simplemente no les ven futuro como pareja. Sin embargo, creo que es importante ignorar a los detractores y enfocarse en lo positivo. Ande y Kerem son dos personas adultas que se quieren y que han decidido dar un paso importante en su relación. Si son felices juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Además, hay que recordar que las relaciones son complicadas, y que todas las parejas tienen sus altibajos. Lo importante es que Ande y Kerem hayan superado sus diferencias y hayan decidido apostar por su amor. Y hablando de amor, ¿cuál es el secreto de la relación de Ande y Kerem? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Yo creo que la clave está en la química que tienen, en la conexión que sienten el uno por el otro. Se nota que se divierten juntos, que se apoyan mutuamente y que se quieren de verdad. También creo que es importante que sean amigos, además de amantes. Que puedan hablar de cualquier cosa, que se rían juntos, y que se sientan cómodos el uno con el otro. La amistad es fundamental en cualquier relación, y es lo que la hace duradera. En fin, mis queridos amigos, la historia de Ande y Kerem es un cuento de hadas moderno. Una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque todavía no haya confirmación oficial del compromiso, la esperanza de que se casen sigue viva en el corazón de sus fans. Así que crucemos los dedos y esperemos que pronto podamos celebrar la boda de Ande y Kerem. Sería el final perfecto para esta historia de amor. Y si no, pues seguiremos disfrutando de sus actuaciones y de su talento, que es lo que realmente importa. Ahora sí, me despido de verdad. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Besos.